Bueno, ahí estamos de vuelta. Vamos a continuar con nuestro servicio REST para nuestra aplicación simple de red social, con el objetivo de mirar qué implica utilizar Teapot y NeoJSON. Sabemos que a lo que estamos prestando atención es a cómo estos frameworks dependen de instanciación de objetos, configuración de esos objetos por medio de envío de mensajes y cómo estos frameworks van a retornar el control a nuestro código por medio, por ejemplo, de callbacks. Algo que les recomiendo que hagan en esta segunda parte es tener el código a mano, abrir Faro, para poder frenar el video y mirar el código por cuenta de ustedes, incluso haciendo modificaciones y experimentos. Este es nuestro mapa de ruta. Acá lo que vemos son 4 componentes o paquetes que hacen a nuestra aplicación. Tenemos a la derecha el modelo de dominio. Es el mismo modelo de dominio que estuvimos utilizando cuando hicimos la aplicación web, al cual lo simplificamos un poco, dejamos solo aquellos mensajes y variables de instancia que nos resultan interesantes para hacer el servicio REST. Tenemos del usuario su email y su nombre y el mensaje post que recibe una instancia de post como parámetro. Del usuario tenemos los amigos, pero eso no lo vamos a usar en el servicio REST, aunque los desafío a ustedes a que continúen el ejemplo que está medio implementar y hagan APIs REST, hagan servicios REST o incluyan rutas para al menos recuperar los amigos de un usuario. Tenemos el post que tiene texto y timestamp y hay una forma fácil de instanciar post que es con el mensaje de clase text. Y después tenemos nuestra clase SimpleNet, de la cual va a haber una sola instancia en la imagen. Para eso usamos esta idea de sole instance. Recuperamos esa única instancia que compartirán eh, el servicio REST y la aplicación web. Recuperamos esa instancia, decía, por medio del mensaje de clase sole instance. Del framework NeoJSON vamos a utilizar solamente la clase NeoJSON-Writer. Existen otras clases en este framework, no es un framework de una sola clase, existe el reader, como ya les dije, y existen otras clases, pero este framework está diseñado para que tengamos que conocer solo lo mínimo necesario. Y eso se reduce casi únicamente a NeoJSON-Writer y los mensajes que entienden, NeoJSON-Reader y los mensajes que entiende, y alguno de los mappers. Ahora vamos a ver algo más. De NeoJSON Writer vamos a utilizar unos pocos mensajes en este método. Vamos a utilizar 3 mensajes diferentes para decirle cómo transformar objetos en documentos JSON. Un mensaje en el que le decimos para esta clase, mapInstVars4, le decimos para esta clase directamente transforma, mira cuáles son las variables de instancia y arma un JSON con los nombres de las variables de instancia como nombre de los atributos y los valores de esas variables de instancia como valores. Vamos a utilizar el mensaje forDo que recibe 2 parámetros, una clase y un bloque, para enseñarle al writer cómo transformar variables de instancia de esa clase que viene como parámetro en el documento JSON, pero con algunos ajustes. Y finalmente vamos a utilizar el mensaje forCustomDo, que recibe una clase y un bloque, para enseñarle a NeoJSON-Writer cómo transformar un objeto en un documento JSON, sin esto de mapeo de variables de instancia. Este es bien ad hoc. Para este objeto se transforma con este bloque. Después le vamos a enviar otro mensaje más al NeoJSON-Writer para decirle, che, los documentos JSON que generes, que estén lindos, que tengan espacios, que estén bien formateados. Eso para configurar el writer. Y después para usarlo le vamos a decir, bueno, vos vas a estar escribiendo en este stream. Un stream es un mecanismo, es un objeto que nos permite escribir de manera óptima, por ejemplo, dentro de un string. Para eso vamos a usar el mensaje on para decirle a NeoJSON-Writer, vos estás escribiendo acá.
Y cada vez que queremos que ahí donde le dijimos que escriba un objeto o escriba un documento, le vamos a enviar el mensaje nextPut con el objeto que queremos que transforme. Lo que NeoJSON va a esperar es que cuando le pasamos un objeto para que transforme en documento, la clase de ese objeto esté entre aquellas que le enseñamos a mapear con los mensajes forDo, forCustomDo o mappings_vars_for. Finalmente, del framework Teapot vamos a usar solo una clase, la clase Teapot. Teapot es muy chiquito como framework y además está diseñado para que se vea aún más chiquito o aparente ser aún más chiquito para quienes usamos el framework. Y lo que vamos a usar de Teapot, dijimos, es la clase Teapot, que la vamos a instanciar con el mensaje de clase configure, que recibe un diccionario con los parámetros de configuración de ese servicio Teapot, por ejemplo, el puerto donde va a estar ejecutando. Una vez que tengamos la instancia, le vamos a decir stop para que comience a trabajar y stop para que deje de trabajar. Ahora, lo clave cuando uno usa Teapot es a ese servicio decirle qué va a estar escuchando, qué patrones o qué rutas va a atender y qué va a hacer cuando se active cada una de esas rutas. Para eso vamos a utilizar solamente los mensajes get y put, porque son el único tipo de verbos que vamos a escuchar del protocolo HTTP. Y esos mensajes get y put, dijimos, reciben asociaciones como parámetros, que los podemos pensar como claves valor. Cuando se da la clave de la asociación, el valor va a ser un bloque, que es lo que Teapot, ese servidor Teapot, tiene que hacer en respuesta. Entonces, una vez visto lo que tenemos como punto de partida, nuestro servicio REST va a estar modelado por un único objeto que va a conocer el puerto en el que yo quiero que nuestro servicio funcione. Ese puerto es el que va a utilizar para configurar el Teapot. Y va a entender solamente los mensajes. Bueno, puerto para cambiar el puerto y start y stop para iniciar y detenerse. Nuestro objeto que modela el REST Service va a estar relacionado con una instancia de SimpleNet a la cual accede no por medio de una variable de instancia, sino por medio de la estrategia de la instancia única. Va a tener una instancia de JSON Writer en su variable de instancia Writer y va a tener una instancia de Teapot en su variable de instancia Teapot. Ese es nuestro plan. Algo muy interesante a destacar acá, al igual que lo destacamos cuando hablábamos de la separación entre la interfaz de usuario o el código de presentación y el código de dominio, es que nuestro código de dominio no tiene idea que está siendo accedido a través de una API REST. No hay ninguna dependencia, nada dentro del modelo de dominio que me diga que existe una API REST por medio de la cual se está accediendo y se está interactuando con los objetos del modelo de dominio. Esto es clave, esta separación es clave, al igual que lo era cuando hablaba de modelo de dominio presentación. Bueno, vayamos al código. Vamos a nuestro faro. Entonces dijimos, tenemos nuestra clase SimpleAPI y así es como la vamos a instanciar, así es como vamos a iniciar nuestro servidor y así es como lo vamos a detener. Intentemos navegar el código sin perdernos, no es nada del otro mundo. Tenemos nuestra clase SimpleAPI que dijimos, tiene una instancia de Teapot, tiene una instancia de JSON Writer y tiene el puerto en el que está trabajando. En el método de inicialización se establece un valor para el puerto que uno podría cambiar y se inicia la configuración del JSON Writer, pero eso lo vamos a ver en un rato. Para dejar bien prolijita la separación entre el modelo de dominio y nuestra API REST, en la API REST hay métodos específicos para acceder fácilmente a ese modelo de dominio. Entonces, nuestra API REST va a tener dos métodos que le sirven o dos métodos en los que queda encapsulada la conexión entre la API REST y el modelo de dominio. Uno es users,
que simplemente hace SimpleNet, instancia única, dame todos los usuarios. Y el otro método es usuario que tenga determinado email, esto es un string, y lo que hace es a SimpleNet le pide la instancia única, le pide la colección de usuarios y hace un detect. Estos métodos nos van a resultar útil en los otros métodos de la API REST. Entonces, ¿qué pasa cuando le decimos start a nuestra SimpleNet API? Bueno, en la variable de instancia Teapot, instancia un nuevo Teapot al que configura, lo instancia y configura con el método de clase configure, que lo que recibe como parámetro es un diccionario con todas las propiedades de configuración que Teapot prevé. Nosotros solo estamos usando el puerto. Acá entonces lo que hacemos es, creamos una instancia de Teapot que está escuchando o que va a escuchar en el puerto que nosotros le decimos. Después, en un método delegando en otro método a self, vamos a configurar las rutas para ese Teapot. Ahora lo vemos. Y una vez que esas rutas están configuradas, a ese Teapot le decimos arranca. Ahí es cuando el Teapot empieza a escuchar en el puerto en el que lo habíamos configurado. Y veamos cómo es que configuramos las rutas. Recuerden que en ese Teapot tenemos una instancia de Teapot. Vamos a la configuración de rutas. La configuración de rutas, como preveían, es simplemente una secuencia de mensajes al Teapot. Le decimos get, que quiere decir cuando te hagan un request get, si la ruta es users, ejecuta este bloque. Si la ruta es users barra email, con email como una variable, ejecuta este bloque. Si es un get con esta ruta, ejecuta este bloque. Si es un get con esta ruta, ejecuta este otro. Y si es un post con esta ruta, ejecuta este otro bloque. Veamos un par de bloques para ver qué está pasando. Vamos primero al fácil. Este get que no tiene parámetros. Le decimos, cuando te hagan get en barra users, ejecuta este bloque que lo que va a hacer es, a mí, que soy el SimpleNet API, me va a pedir la lista de usuarios, el método que vimos recién que obtiene los usuarios, la colección de objetos usuario del SimpleNet, del modelo de dominio, y esa colección de usuarios va a ir como parámetro a otro mensaje que me mando a mí mismo, a SimpleNet API, que es asJSON. Este es un método que vamos a ver en un ratito que lo que hace es transforma en JSON lo que venga. Adentro de ese método asJSON es donde estamos usando NeoJSON y el writer. Entonces, básicamente, le decimos Teapot, cuando me haya un request en barra users, voy a buscar todos los usuarios, eso lo transformo como objetos y lo que resulte de este bloque es lo que tenés que devolver. O sea, el JSON de la transformación de todos esos usuarios. Vamos a uno un poquito más interesante. Vamos a saltearnos a este. Le decimos, Teapot, cuando sea un get y la ruta coincida con este patrón, ejecuta este bloque, pero cuando armes el request, cuando transformes en objeto ese pedido, esto que está en el medio del path, tómalo como una propiedad, como un atributo, como una variable en el request. Y pasame ese request como parámetro al bloque. Entonces se va a ejecutar el bloque, el request va a venir como parámetro, y en ese request, lo que estaba en esta parte del path, que no es otra cosa que un string, va a venir como parámetro, como variable del request. Para acceder a las variables del request, aparentemente lo que viene acá como parámetro es un objeto que modela un request, aunque uno no necesita saber de qué clase es. Y lo otro que se aprende de la documentación de Teapot es que ese request, para acceder a los atributos, uno le puede mandar el mensaje email. Entonces, aquí entre paréntesis, lo que estoy haciendo no es otra cosa que
acceder a la propiedad email del request, que es lo que Teapot sacó de acá. Noten que para acceder a las distintas propiedades uso símbolos. Bueno, terminada esa introducción, entonces, ¿cómo leo este bloque? Este bloque se interpreta como cuando llegue el request, cuando se activa este bloque, el request va a venir como parámetro. Lo primero que hago es, del request obtengo el atributo email. Con eso voy a buscar, utilizando uno de los mensajes que estuvimos viendo antes, voy a buscar cuál es el usuario que tiene ese email. Deberíamos acá asegurarnos de que no es nil o dar un error si es nil, pero imaginamos que no lo es. Y como no es nil, a ese objeto, que ya es un objeto, es un objeto de la clase user, le pido sus amigos. Esto me devuelve una colección de usuarios y me digo a mí mismo, que soy el SimpleNet API, che, esa colección de usuarios transformarla en JSON. Y ese documento JSON es lo que Teapot va a devolver. Y el último, el más complicado que vamos a mirar, el post. Un request post de una API REST es un request que está pensado para que ingrese información al sistema. Podría haber sido un post o podría haber sido un put, que es otro de los tipos de verbos que me permiten ingresar, y patch también, que me permiten ingresar información, que son de entrada de alguna forma. Bueno, decíamos. Entonces, Teapot, cuando sea un post y el patrón matche esta URL, hace lo siguiente. Fíjate en la URL que lo que está en este lugar tiene que ser la propiedad email del request que vas a armar, y lo que esté en este lugar tiene que ser la propiedad texto del request que vas a armar. Y luego, el request, úsalo para evaluar este bloque. ¿Y qué va a hacer ese bloque? Va a tomar lo que estaba en la sección email, en el atributo email del request, y va a tomar lo que estaba en la sección texto. Con lo que estaba en la sección texto, va a crear una instancia de la clase post. Esto parece un trabalengua. Post, verbo post del HTTP que crea un post. No, pero este post es mensaje de la red, es un post como un post en Twitter, un post en Facebook. Entonces, con el texto que vino en la URL, voy a crear una instancia de post. Con el email que vino en la URL, voy a ir a buscar cuál es el usuario que tiene ese email. Y luego, al usuario que tiene ese email, le voy a decir, envía post, el post que creé. Ahí está el trabalengua, post de post de post. Bueno, espero que con trabalengua y todo se entienda lo que hicimos. Entonces, finalmente, cuando se atiende este request, hay un usuario que va a tener una instancia de post más. Con eso vimos todo lo que necesitábamos hacer con Teapot para implementar nuestra API REST. Si uno quiere agregar más cosas a esta API REST, lo que tiene que hacer es escribir más envíos de mensajes como estos para agregarle más rutas. En algunos casos pueden llegar a ser un poquito más complejas, pero no va a salir de esto, de enviar mensajes diciéndole get, post, put, patch, con bloques en los parámetros, y esos bloques no son otra cosa que los callbacks que van a conectar a lo que hace el código del framework Teapot con lo que hace o lo que tiene que hacer el código que estoy escribiendo en la SimpleNet API. Cosas que uno debería tener en cuenta es, a medida que este método se vuelve más largo, debería refactorizarlo, debería separarlo en partes. Seguramente, si hacen este método y les queda largo, en las próximas clases, cuando con Alejandra hablen de refactoring, van a tener un montón de ideas para mejorarlo. Otra cosa a la que yo prestaría mucha atención es, dentro de estos bloques, no escribir mucho código. Yo escribí el código acá para que quedara más cómodo para la presentación, pero realmente me gustaría que este código, por ejemplo,
esté en otro método. ¿Eh? En un método algo así como hacer posteo y que le paso los dos parámetros. Lo mismo, este método me gustaría, este cuerpo me gustaría que esté en otro método, para que los bloques me queden lo más chicos, sintéticos y fáciles de entender que sea posible. Esa es recomendación, con bloques pero con callbacks en cualquier tipo de lenguajes. Y para completar, vamos a ver cómo usamos el framework NeoJSON. Con NeoJSON arrancábamos en la inicialización. Ni bien se inicializaba nuestra SimpleNet API, nos decíamos a nosotros mismos configurar el writer de JSON. Y vamos a ver qué hace ese configurar el writer de JSON. Recuerdan que teníamos una variable de instancia NeoJSONWriter. Bueno, ahí ponemos una instancia de NeoJSONWriter, le decimos, che NeoJSONWriter, imprimí prolijito. Y después les vamos a enseñar a mapear, a transformar en documentos JSON los tres tipos de objetos que se va a encontrar este writer. Este writer va a ver que le pido que transforme en JSON mensajes de la red, posts. Le pido que transforme en JSON usuarios de la red. Y le pido que transforme en JSONs, aunque no directamente, fechas, dates and times, porque los va a encontrar cuando intente procesar los posts. Los posts tienen un texto y una fecha en la que fueron enviados. Bueno, ¿y cómo estamos configurando, cómo le estamos enseñando al writer a mapear objetos a JSON? Estamos usando los tres mensajes que introduje al principio. Le decimos, para el caso de los posts, cuando veas un post, NeoJSONWriter mapea sus variables de instancia directamente. Cuando veas un user, ejecuta este bloque para configurar el mapeador, que es ese bloque le dice al mapeador, que es un mapeador de objetos, cuáles son las variables que tiene que mapear. Estamos usando esta forma en lugar de mapping_vars_for porque no queremos mapear todas las variables de user, solamente queremos mapear mail y name. Y finalmente, para el caso más raro, un caso en el que no se pueden mapear variables de instancia, porque ni siquiera sabríamos cuáles son las variables de instancia que tiene, es date and time. Lo que le decimos al JSONWriter es, cuando encuentres un date and time, usa el mapeador que configuro con este bloque. Va a ser un mapeador custom y es un mapeador al que yo le puedo decir qué tiene que hacer para transformar el objeto en un string que sea JSON válido. En particular, a este mapeador le estoy diciendo, utiliza este mensaje como encoder. Eso quiere decir, cuando JSONWriter vea una clase de date and time, va a ser un mapeador, va a usar un mapeador que fue configurado para enviar el mensaje printString a ese objeto y usar lo que ese objeto retorne como su representación JSON. Bueno, ¿y esto dónde se usa? Recordarán que cuando yo configuraba Teapot, porque Teapot yo quiero que devuelva JSON, en los bloques que atendían a los requests, yo hacía un self as JSON para transformar objetos en documentos JSON. En ese self as JSON que tenemos acá es donde se usa el writer y que no hace nada del otro mundo. Lo que hace es, viene un objeto como parámetro, que puede ser un usuario, una colección de usuarios, un post, una colección de posts, que son las cosas que sabe el mapeador. Lo que hago es, creo un write string, un string para escribir adentro de un string, le digo al NeoJSONWriter, ahora vas a escribir en este string que te paso, y le digo, ahora pon este objeto. Y él va a usar los mapeadores para transformar ese objeto en un string JSON que va a poner adentro del string, y después al string le digo, bueno, dame tu contenido para que me dé el string que está adentro, y eso es lo que devuelvo. Bueno, con eso cerramos todo el recorrido
de dónde entran estos dos frameworks en este ejemplo. Noten que en ningún momento tuve que subclasificar, en ningún momento tuve que implementar métodos porque me lo dijera el framework. Lo único que hice fue instanciar objetos del framework, configurarlo enviándole mensajes y engancharlo a mi código enviando mensajes que tenían como parámetros bloques que actúan como callbacks. Bueno, y ahora lo que les sugiero a ustedes es que exploren este ejemplo, que intenten modificarlo, que piensen cómo podríamos extender esta API, pero no con la excusa o con el objetivo de armar una API full, una aplicación real, sino de que eso les sirva para entender un poco mejor o para explorar un poco más estos dos frameworks, Teapot y JSON. Por ejemplo, lo que no estamos haciendo con JSON es usar los readers, que son objetos capaces de transformar documentos JSON en objetos complejos. Podrían, por ejemplo, implementar alguna API POST para algún request POST para dar de alta un nuevo usuario y con eso experimentar la idea o experimentar con trabajar con frameworks que en lugar de herencia utilizan composición, porque eso es en lo que estamos enfocando en esta parte de la materia. Bueno, y nos vemos en el próximo video.